Diputados y diputadas de la 61ª legislatura. Deseo expresar mi preocupación porque la política económica del gobierno federal continúa siendo igual en lo fundamental a la que han aplicado los gobiernos neoliberales y de derecha en los últimos 30 años. Y esto lo digo basándome en la propuesta de reforma hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto. Como todos sabemos, cualquier gobierno solo tiene tres fuentes de ingreso. Pueden ser propios, a través de impuestos o contrayendo deuda interna o externa. En el caso de nuestro país, después de que estos gobiernos han rematado más de 1000 empresas públicas, los ingresos que antes eran propios ahora son privados y solo quedan los nada despreciables ingresos de Pemex, pero que son manejados premeditadamente para dar la idea de que Pemex está en quiebra. Estos cuantiosos recursos han sido dilapidados en actos de corrupción y para beneficiar a los intereses privados nacionales y extranjeros. Lo que quiero destacar es que a menos que los ingresos propios no provengan de Pemex, ya no hay fuentes significativas de ingresos en este rubro. Entonces, solo quedan dos fuentes de ingresos: los impuestos directos e indirectos y el endeudamiento. En esto descansa la reforma hacendaria, que es simplemente recaudatoria y que, si se analiza con seriedad, lo puede proponer cualquier neófito, pero a favor de los poderosos, es decir, no toca ni con el pétalo de una rosa a la gran burguesía, pero además es regresiva, porque los déficits que criticó Salinas de Gortari desde que formó parte del gabinete de Miguel de la Madrid y los demás gobiernos que le siguieron ahora de manera cínica, se les impone a que Enrique Peña Nieto, es decir, cuando la bandera de Salinas fue criticar y combatir los gobiernos que le antecedieron por gastar más de lo que ingresaba y le denominó populismo, ahora con toda desfachatez lo propone, y cualquiera sabe que un gobierno que gasta más de lo que ingresa siempre termina en crisis financiera. Un ejemplo de irresponsabilidad de los gobiernos neoliberales, por un lado, es el hecho de que el crecimiento del gasto público, que se incrementó desde el año 2000 y que pasó de 1.239.000 millones de pesos a 3.921.000 millones, y por el otro lado, la economía, en lugar de crecer, ha caído en la misma proporción en que aumentó el gasto gubernamental. Esto habla de que la ineptitud y la colosal corrupción de estos gobiernos antipopulares se exhibe. En particular, el gasto corriente subió de 705.000 millones de pesos a 2.313.000 millones, es decir, 14% anual, porcentaje que se pretende elevar en 2014. A ello se añade una propuesta de déficit del 1.5% del Producto Interno Bruto, PIB, que endeudará al país con cerca de 300.000 millones de pesos. Estos datos están contenidos en la iniciativa del presidente Peña Nieto. Ahí se dice que mientras los ingresos crecen entre 2013 y 2014 en 6.3%, el gasto total lo hacen en 13.3%. Con ello, el déficit, incluyendo la inversión de Pemex, pasa de 326.323 millones de pesos programados para 2013 a 620.415 millones para 2014, un aumento de 90.1%. Las fuentes de recursos aumentan en 13.2%, integrados por un crecimiento de 6.3% en los ingresos presupuestales y a un aumento de 83.1% en los recursos provenientes de mayor endeudamiento. Así, los mayores recursos, 523.592 millones de pesos, se descomponen en 228.404 millones, que representa el 43.6% de ingresos presupuestales, y 295.188 millones del 56% de mayor deuda. Dicho de otro modo,
los 523.592 millones de pesos de nuevo gasto público se financiarán en 43.6% con ingresos generados en 2014 y el restante 56.2% que lo paguen los que vienen después. Aquí se puede apreciar que mientras los ingresos totales aumentan en 13.2%, las partidas a las entidades federativas y municipios solo crecen en 9.4%. La razón es que el rubro que más se incrementa el endeudamiento no es participable. ¿Quién puede estar de acuerdo con esto? Solo unos cuantos elementos de la burguesía burocrática parasitaria que percibe enormes salarios y compensaciones para servir al gran capital nacional y extranjero. ¿Por qué lo afirmo? Porque siguiendo el ejemplo de sus antecesores, el gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque asegura que su reforma pretende eliminar el régimen de consolidación fiscal, este solo cambia de nombre a otro que se llama grupos de sociedades. Esto es solo una simulación, una mentira más, pues queda exactamente en los mismos términos para estos grandes corporativos. Este nuevo régimen igual permitirá que 4.300 empresas agrupadas en 422 grupos económicos puedan seguir consolidando de manera fiscal sus unidades en pérdidas y de esta forma pagar solo 1.7% de sus ingresos en lugar de pagar el 17% correspondiente al 30% de sus utilidades, perdiendo la oportunidad del gobierno de Enrique Peña Nieto de recaudar una posibilidad de 800,000 millones de pesos si es que pretendiera imponerle a esta clase empresarial los impuestos que debieran de estar pagando. Si realmente se elimina el régimen de consolidación fiscal, se generarían ingresos para el país entre 750,000 y 850,000 millones de pesos, cuando actualmente el gobierno de Peña Nieto solo plantea que con su reforma recaudará de ISR un total de 75,000 millones de pesos. Y veamos lo siguiente: de los 75,000 millones que se pretenden recaudar por ISR, 50,000 millones provendrán de los trabajadores, 10,000 millones por actividades profesionales y solo 15,000 millones de empresas, con lo que se demuestra que en los hechos el régimen de consolidación fiscal se mantiene intacto a favor de Slim, Azcárraga, Salinas Pliego, Larrea y toda esa fauna de exploradores y vividores. Ahora bien, el gobierno aduce que su iniciativa tiene muchas bondades. ¿Cuáles? Por ejemplo, crear una nueva red de protección social universal, un sistema tributario más justo y transparente e impulsar el crecimiento económico. Lo cierto es que esto es solo demagogia, porque tal como está planteada la reforma hacendaria, implica la privatización de petróleo, la exclusión de derechos sociales, gravar proporcionalmente más a los trabajadores y a los sectores medios de la población, con énfasis en las personas físicas y cautivas y dejar intactos los privilegios fiscales de los grandes contribuyentes. En cuanto a la pensión universal, más bien se trata de excluir a las personas que cotizan y tienen otro tipo de pensión laboral, con lo que podrían quedar excluidos miles o millones de personas mayores de 65 años que actualmente reciben el beneficio por parte de los gobiernos estatales. Otra bondad, según el presidente, es el seguro de desempleo, que dice se creará como un derecho universal, pero esto es realmente un riesgo para los trabajadores, porque tal como está planteado, más que un derecho, el seguro de desempleo es realmente una ampliación a una prestación que ya existe para que los trabajadores que queden sin trabajo puedan disponer por 6 meses de parte de su fondo de retiro por adelantado. No es como el que existe en países como Europa y Estados Unidos, donde el gobierno aporta recursos. Esto solo va a mermar un sistema de pensiones y los trabajadores que tienen que recurrir a estos seguros que se van a retirar con pensiones menores. Y lo mismo sucederá con quienes compren o renten un inmueble. De aprobarse la reforma, esto implicaría 16% más sobre los créditos hipotecarios, un mayor enganche, un crédito mayor y sin duda más intereses para uno de los sectores claves para el desarrollo del país. Por otro lado, el gobierno liberal finca sus esperanzas en una gran afluencia de inversión extranjera que según él vendrá a sacar de la recesión, pero su economía internacional no está en esta fase, está
restringiendo la inversión que va a países como el nuestro. Le agradecería que concluya, compañero diputado, para respetar el reglamento. Señoras y señores diputados, si el gobierno federal en realidad tuviera interés en hacer justicia social, eliminaría los privilegios de los grandes capitales nacionales y extranjeros, poniendo un límite a las ganancias y obligando a que éstas las reinviertan en lugar de que se depositen en el extranjero. Y otras medidas que no requieren reformas legales, por ejemplo, que el ahorro provenga de reducir a la mitad los sueldos de los funcionarios públicos, eliminar su servicio médico privado, así como las cajas de ahorro y todos los privilegios de la alta burocracia, incluido el Congreso y el Poder Judicial. Y también cancelar gastos para crear o remodelar oficinas, adquirir vehículos, reducir viáticos, gastos de combustibles, asesorías, viajes al extranjero, estudios de opinión e imagen y muchas otras prebendas o erogaciones no prioritarias. Muchas gracias, es cuanto.